Y quisiera que me acompañara a un versículo muy importante. Está en Juan capítulo 10, 27. Mire lo que dice: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué escuchan las ovejas del Señor? ¿Qué escuchan las ovejas del Señor? Diga conmigo: escucho la voz de Dios. Aunque es un párrafo algo pequeño, tiene mucha profundidad. Usted lo quiere ver así. Dice: mis ovejas escuchan mi voz. Ya. Se pone atención. Diga conmigo: poner atención para poder escuchar. Si usted no le pone atención a la presencia de Dios, no va a poder escuchar la voz de Dios. El buísmo, los ruidos del alma pueden hacer que la voz de Dios no la escuchemos. No que Dios no hable, porque Dios habla. Diga conmigo: Dios habla. Yo las conozco. Mire lo que dice: yo las conozco, ellas me siguen. O sea, el Señor está diciendo: las conozco, pero también dice: ellas me siguen. Diga conmigo: año 2026 será el año de seguir la presencia de Dios. Amén. Denle un aplauso ahí a la presencia de Dios. Les van a poner una, solo denme un segundo. Cumplir la voluntad de Dios comienza con aprender a escuchar voz. Mire esta frase: cumplir la voluntad de Dios comienza con aprender a escuchar su voz. Por cierto, les mandan un saludo de Santa Rosa Barberena, de parte de Comunidad Cristiana Nube, y esperamos también tenerlos algún día en nuestra casa. Y dice: cumplir la voluntad de Dios comienza con aprender a escuchar su voz. Recuerdo yo que cuando en el mes de noviembre, más o menos, y me dijo, escuché la voz de Dios que me habló a mi corazón y me dice: Erwin, hay mucho ruido, pero no es el ruido externo, sino que el interior. Y me dijo: hay mucho ruido en tu alma, hay muchas emociones. No que las emociones sean malas, pero las emociones pueden callar o no dejar oír la voz de Dios. El hombre y la mujer de Dios tienen que ser hombres o mujeres que caminan por fe. Pero para caminar por fe se tiene que caminar escuchando la voz de Dios. Porque la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sí salió porque escuchó que Dios le dijo que saliera. Tenía que dar un paso fuera de su parentela, fuera de su casa. Y cuando él da ese paso, de ahí en adelante Dios le sigue hablando. Porque el hombre de fe o la mujer de fe no caminan sin destino, sin propósito. Dios nunca hace caminar a nadie sin un propósito y sin un destino. Pero el hombre de fe, la iglesia de fe, caminan, pero escuchan. El problema es cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. El temor, la angustia puede venir a nuestras vidas, porque la Biblia dice que no caminamos por lo que vemos,
sino caminamos por fe. Y la fe es oír a Dios. Como el Waze que te dirige cuando uno no conoce una dirección. Entonces, cumplir la voluntad de Dios comienza con aprender a escuchar su voz. Una de las cosas que usted tiene que saber es que si usted no escucha la voz de Dios, usted va a caminar sin un propósito. Porque la voz de Dios da propósito y da destino. Él le dice a los discípulos: salgamos, vámonos de aquí. Subieron la barca, pero iban a un destino. En el transcurso del viaje, obviamente Satanás se levantó a querer destruirlos. Al punto que Jesús durmió. Y dice que lo despertaron porque las olas, los vientos eran terribles. Estaba caótica la situación. Yo te quiero decir algo. Jesús puede estar en tu corazón. Las tormentas van a venir. Los vientos van a venir. Pero no te pueden vencer, ni te pueden destruir. Porque la presencia de Dios está en ti, sobre ti. Y cuando la presencia de Dios está sobre una persona, hay propósito. Satanás puede destruir una barca. Satanás puede destruir un carro. Pero jamás puede destruir el propósito de una persona hasta que se cumpla sobre la faz de la tierra. Y le despertaron y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Mira el viento, mira las olas, mira la tempestad. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe. Oyeron la voz, y la voz les dijo: hombres de poca fe. Porque la fe no es una emoción. La fe de reino es una convicción que aunque la tormenta, las olas, los vientos o el sistema estén decayendo, tú no puedes dudar del que te habló, te llevará a tu destino. El que habló de tus hijos, el que habló de tu esposa, el que te habló en lo íntimo, en lo secreto, es fiel y justo para cumplir su palabra. Nadie puede derrumbar la palabra de Dios, porque la palabra es viva, eficaz y poderosa. Y dice que pasaron al otro lado. El éxito del ser humano no está en cuántos maestros escuche sobre la tierra, sino que el verdadero éxito del hombre, el verdadero éxito de un matrimonio, el verdadero éxito de un empresario, el verdadero éxito de un hombre comienza con escuchar la voz de Dios. Ahí comienza la aventura más grande sobre la tierra. Moisés fue exitoso en su ministerio porque escuchó a Dios dar órdenes claras y precisas. Cuando Dios te dice: toca una puerta, aunque te la quieran cerrar, no podrán cerrar la puerta. Tarde o temprano la puerta se va a abrir. Y todo comienza, cumplir la voluntad de Dios comienza con aprender a escuchar su voz. Hace unos años atrás, una amiga mía me dijo: Erwin, te quiero pedir un favor. Y le digo: cuéntame. Quiero que ayunes 15 días. ¿Ah? Que ayunes 15 días. Ajá. Y que ores 15 días por mí. Ajá. Porque
me quiero casar con el que es mi novio, pero no sé si es la voluntad de Dios que yo me case con él. Entonces te quiero pedir que ayunes 15 días. Y cuando Dios te hable, tú me puedas decir si es la voluntad de Dios casarte. Y yo le pregunté, ¿y quién se va a casar con él? ¿Tú o yo? Porque lo vi en una foto, estaba feo. O sea, no me apetecía ayunar. Al contrario, me apetecía mejor no orar ni ayunar. Lo que pasa es que nosotros usamos medios para que Dios nos hable. Pero la verdad es que Dios le habla a todos. ¿A cuántos? A todos. Dios nos habla a todos. Por medio de la naturaleza, por medio de nuestros padres, por medio de los pastores, por medio de un líder. Pero Dios nos habla a todos. Dios te puede hablar a través de cualquier cosa y de cualquier persona. Mire esto. En Guatemala estábamos unos amigos reunidos y estábamos comiendo unos tacos mexicanos. Pero en ese tiempo yo no tenía vehículo, no tenía carro. Teníamos 3 hijas. Teníamos que cruzarnos toda la ciudad de Guatemala para poder llegar a nuestro discipulado. Y empecé a orar a Dios por un carro. El problema es que mis oraciones se vuelven monólogos. Y empecé, Señor, te quiero recordar que yo te sirvo. Y te quiero recordar que doy la mía extra. Y te quiero recordar que necesito un carro. Porque fíjate que tengo 3 hijas, y fíjate que tengo una esposa, y fíjate que tenemos que pasar toda la ciudad capital, y te quiero. Y cuando usted siente está perdido en otro tema, orando con Dios, entonces no hay chance o lugar que le demos a Dios para hablarnos directamente. Pero saliendo de comer con unos amigos, venía una persona ebria, bajo efectos de licor, y venía literalmente casi cayéndose, y se paró enfrente de mí. Y cuando se para enfrente de mí me dice, hey, tú, me dice. Yo me le quedé viendo. Y me dice, dice el Señor que el carro pronto vendrá a tu mano. Y siguió caminando. Porque Dios no tiene fronteras. Si dice la palabra de Dios que las piedras van a hablar si tú y yo no hablamos. Y el hombre me da la palabra. Los que estaban conmigo se ríen. Porque no es coherente el mensajero. O sea, no es lo que nosotros pensamos. Y efectivamente a los días o a los meses Dios proveyó. Pero Dios habla. Diga conmigo, Dios habla. Y para usted saber la voluntad de Dios, usted necesita escuchar la voz de Dios. Para poder escuchar qué es lo que Dios tiene en los próximos días, en los próximos años o meses. Pero todo comienza con saber escuchar. Noé escuchó la voz de Dios y aún sin ver, obedeció y construyó el arca. Noé escuchó la voz de Dios y aún sin ver, obedeció y construyó el arca. Porque
Porque Dios le dio un mensaje, le habló. Ahora la pregunta es, ¿estás escuchando la voz de Dios? Porque Dios sí habla. Y Dios lo puede hacer por medio de una persona, por medio de los pastores, lo puede hacer por medio de cualquier persona. Pero Dios quiere hablar directamente a ti y a mí. Porque Él quiere revelar sus planes. Y le habla a Noé. Pero cuando Dios le habla a una persona, no le habla para preguntarle su pasado, ni preguntarle todas las desgracias que ha vivido durante el tiempo atrás, ni todo el bullying que le han hecho durante los años pasados. Porque Dios no pierde el tiempo hablando de un pasado. Porque el pasado es pasado. Pero he aquí, las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Y Dios le habla a Noé y le da las instrucciones, las medidas, le da todo, porque iba a construir algo que no existía sobre la faz de la tierra. Déjame decirte que yo estoy enfrente de personas esta noche que van a levantar negocios que no existen aún sobre la faz de la tierra. Porque Dios te dará la estrategia, te dará la idea y te dará la creatividad. Ese es el Dios del nuevo y del antiguo y del 2026. Dios sigue hablando. Salomón escuchó la voz de Dios y guiado por su sabiduría edificó un templo extraordinario. Salomón escuchó la voz de Dios y guiado por su sabiduría edificó un templo extraordinario. Cuando tú escuchas a Dios y la sabiduría que está en ti se unen, prepárate para hacer cosas extraordinarias sobre la tierra. Porque hay gente que tiene sabiduría, pero no escucha la voz de Dios para hacer las cosas. La sabiduría sin la guianza de Dios es muerta, porque edificas sobre la arena. Pero cuando escucha la voz de Dios y se une la sabiduría que Dios ha puesto en ti, edificas en la roca que es Cristo. Nadie te puede derrumbar lo que Dios te envió a hacer. Nadie lo puede hacer. Josafat escuchó la voz de Dios. Josafat escuchó la voz de Dios, confió en su dirección y alcanzó una victoria sobrenatural. Te pueden rodear ejércitos, te puede rodear la competencia, te puede rodear en todos, en tu empresa, te pueden rodear alrededor. Pero cuando la voz de Dios se escucha, nadie puede vencerte. Josafat escuchó la voz de Dios. Josafat salía y regresaba en derrota. Volvía a salir y regresaba en derrota. Volvía a salir a pelear contra sus enemigos y regresaba derrotado. Hay guerras que no se ganan solo peleando, se ganan escuchando al varón de guerra
que es Jehová de los ejércitos. Hay guerras o enemigos que no los puedes enfrentar solo por quererlos enfrentar. Tiene que ir a escuchar la voz de Dios. Y eso hizo Josafat. Hizo asamblea junto al pueblo, como lo que hizo el pastor Oliver y la pastora Sarita. Y en medio de la asamblea, el espíritu de la profecía vino por medio de un jovencito y le dijo: oh rey Josafat, así dice el Señor, mañana a estas horas el Señor te da su palabra, que en la palma de tu mano pone a todo aquel que te rodeó esta tarde. Pero no saldrás con lanza, no saldrás con escudo, no saldrás con flechas. Dejarás el armamento de guerra y pondrás a los salmistas, pondrás a los ancianos y saldrán a la guerra. Dios cambiará la estrategia y saldrás a ellos. Y le dice: y entonarán un canto. Y dice que Josafat lo hizo tal cual como el Señor le había dicho. Cuando obedeces la voz de Dios, te puede rodear Satanás a tus hijos, te puede rodear tu empresa, te puede rodear tu nación, pero no te pueden vencer, porque la estrategia ya fue dada. Y el hombre salió tal como el Señor lo había dicho. El problema de esta generación, que le quiere enseñar a Dios cómo pelear las batallas, y a Dios nadie le puede enseñar, porque para Dios no hay nada nuevo. Todo lo conoce, desde tu pasado hasta tu día sobre la tierra. A Dios nada le sorprende, y Dios se comunica con él. Dice que salió Josafat, y salieron sin armas, sin defensa. Quitó a sus generales, puso a los salmistas y salieron a las calles. Y los ejércitos se dejaron venir como perros contra ellos. Pero cuando se acercaron a quererles tocar, el espíritu de confusión vino sobre de ellos, al punto que los ejércitos que venían, los rodearon. Entre de ellos mismos se empezaron a asesinar, a matar. Y dice que Josafat, ese día, Dios le había dado una victoria sobrenatural. Y pasó 3 días recogiendo el botín. Te profetizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que los 3 años, 2026, 2027 y 2028, recogerás el botín para comprar la tierra. ¿No lo escuchaste? Recogerás el botín para comprar la tierra. Dejarás de ser forastero para poner los pies sobre la tierra, porque yo os daré una tierra, dijo el Señor, y os pondré sobre la tierra que fluye leche y miel, porque no será con espada ni con ejércitos, será con mi glorioso espíritu, dice Dios. Tomaré a tus hijos, tomaré tus negocios, tomaré tu casa, lo tomaré todo, dice Dios.
Porque cuando oyes la voz de Dios, no hay derrota. Habrá oposición, pero no hay derrota. Habrá oposición, pero no hay derrota. 2026, habrá oposición, pero no habrá derrota sobre ti, sobre tus hijos y sobre tu casa. Dios cumplirá su palabra. Pedro escuchó la voz de Jesús, lanzó las redes por fe y su barca fue colmada de bendiciones. Levante la mano al cielo y diga: 2026, casa más vida y mi casa se colmarán de bendiciones sobrenaturales. Amén. Escuchar y obedecer la voz de Dios nos conduce a la victoria, la provisión y el éxito verdadero. Tres cosas que suceden cuando usted escucha la voz de Dios. Primero, te conducen a la victoria. Segundo, te da provisión como se la dio a Josafat. Tercero, encuentras el éxito verdadero. Jehová es el que enriquece y no añade tristeza en la riqueza que él da sobre su pueblo. Pero no solo se trata de escuchar, porque todos escuchamos la voz de Dios. Entonces no solo se trata de escuchar, viene la segunda parte: obedecer. Diga conmigo: obedecer. Todos escuchamos la voz de Dios, pero no todos la obedecemos. Porque yo estoy seguro que aquí todos hemos escuchado a Dios, directa o indirectamente, pero la hemos escuchado. Pero algunos, donde hemos fracasado, ha sido en obedecerla. Y cuando Dios te habla, no te pide tu opinión, ni tu sugerencia, o si está bien, o si está mal. Cuando Dios te habla, no es un discurso, es un mandamiento. Porque Dios no negocia con nadie ni con nada. Con Dios es blanco y no hay más color. El problema es que fallamos y el éxito verdadero viene a través de la obediencia a Dios. Porque escuchar todos hemos escuchado, pero obedecer es donde nos quedamos varios. Por ejemplo, tenía como 12 años. Me decía mi mamá: mi hijo, por favor, no se junte con esos. Esos son mala influencia para usted. Esos jovencitos están más perdidos que los hijos de la Llorona. Y usted está igual que ellos. ¿Escuché a mi madre? Claro que la escuché. Donde fallé fue obedecer. Porque Dios habla a tiempo y fuera de. Mi hijo, por favor, sacuda esas juntas malas. Escuché, pero no obedecí. Un día
Tenía 13 años, más o menos. Llegó mi amigo que tenía 14 y me dice: vámonos a la feria. ¿A qué? Tomarnos unas cervezas y unos taquitos. Pero no money, le dije. No money. No hay dinero. Tranquilo. Lo solucioné yo ya. ¿Sí? Yo sí tengo money. Vamos. Mi hijo, no se junte con ese, le va a ir mal. ¿Y qué cree? Me fui. Porque todos escuchamos. Es que donde fallamos es en obedecer. Y me fui. En Guatemala hay una cerveza que se llama Gallo. Es la más famosa. Pero si usted quiere ser un poquito elevadito, así creidito, tráigame una coronita, por favor. Le dije: tráigame un par de coronas. Me trae ciertos tacos, dijo mi amigo. Y empezamos a tomar. El problema es que no sé cómo, pero me imagino que el ángel Gabriel visitó a la mamá de mi amigo y le llevó el chisme. En plena bebedera llegó y lo van agarrando de la oreja y le dice: venga para acá, usted fue el que hizo gavetazo en el negocio, ¿verdad? Por eso es que está pagando todo esto. O sea, le estaba robando a sus papás. Véngase para acá. Y se lo llevó. Que se haya ido no era el problema. El problema es que no pagó. Y el problema es que yo no money. ¿Y cómo solucionamos ese problema? En eso llegaron. Yo sé que aquí en Ecuador no, pero ya los que atienden esos negocios de la feria, que le llamamos garnachas, pues son meros extraños. Se visten como mujeres. Y llegaron. Ya no más cerveza, pagar. Y yo me le quedé viendo y dije yo: si no le pago, este me va a violar. Porque le gustan los hombres. Y como antes no había teléfono como ahora, ¿cómo mandaba un WhatsApp yo? ¿Cómo llamaba si no había teléfono? Había que mandar un telegrama. Y llamaron a la policía. Y me llevaron enchachado, deseado, con esposas, le dicen en Guatemala. Y me llevaron así. Y me dice cuando llegó el jefe de estación de policía: ¿cuántos años tiene usted? 13. ¿Ah? 13. 13. ¿Ustedes por qué andan arrestando a un niño? Pero mire todo lo que debe, le dijo. Vayan por el papá y la mamá. El problema es que no tengo papá. Y no sé cómo llegó mi mamá, llegó. Y se paró y me dice: te lo dije. Por andar con esas malas amistades. Te lo dije. Bueno, pagó lo que me había consumido. Al final mamá invitó. Porque nadie se va sin pagar lo que debe. Al final mi mamá fue la que invitó. Íbamos llegando a la casa, a la puerta, y me dijo: pase primero, por favor. Ese pase primero ya sabía yo lo que iba a pasar. Después de Cristo, yo he sido el hombre más crucificado. Me crucificaron. Yo tengo cicatrices de golpes, de todo lo que por mi desobediencia pasó. Mire esta otra. Pasé como un mes tranquilo, un mes angelito. Ya no me llamaba Erwin, sino que Angelito me decía. No decía, no opinaba en la casa, llegaba a buena hora, estudiaba, sacaba 100 en los exámenes. No, tampoco, pero estaba obediente.
Y de repente, ese mi mismo amigo, con dos más, me volvieron a decir, vámonos. Y mi mamá me dijo, si te volvés a juntar con ese, yo te voy a colgarme. Yo le dije, le prometo que en su vida lo vuelve a ver. ¿Y qué creen? Me fui con el amigo. Y nos fuimos a poner un día viernes. Nos pusimos una, pero buena. Ya eran tres más, éramos cuatro. Íbamos para nuestra casa ya, casi que vivíamos cerquita. Cuando de repente ladrones y policías se toparon y empezaron a pelearse. Y nosotros, como se pusieron enfrente, va a ver. Y al final, ¿a quién creen que arrestaron? Los ladrones se fueron y nosotros fuimos los culpables. Otra vez a la estación de policía. Ahora peor porque le habíamos pegado a los policías. Y dice el policía, ¿usted cuántos años tiene? 11. ¿Cuántos? 11. ¿Y usted? 12. Y le dicen a mi amigo, ¿y usted? Voy por cumplir 15. ¿Y usted? 14 creo que le dije yo. Manden a llamar a los papás. Es que mire, todos escuchamos a Dios. El problema es que no todos lo obedecemos. Anote esto. El éxito no está en escuchar. El éxito está en obedecer. Ese es el verdadero éxito. Obediencia total a la palabra de Dios. Porque cuando hay obediencia total a la palabra de Dios, solo te puedo decir, te irá bien. Serás como el árbol del Salmo 1, te irá bien. En tiempo de crisis prosperarás, tu hoja no caerá y todo lo que hagas prosperará. Punto y aparte. No hay más a la palabra de Dios. Aunque se pare Juan el Bautista aquí, el mayor de todos los profetas, y le profetice que usted se convertirá en la persona más extraordinaria del mundo, pero al salir de aquí, usted sigue en sus malos hábitos, en su pensamiento antiguo, en su carne, no pasa nada. Porque el éxito no está en oír, el éxito está en la obediencia. Cuando Dios encuentra una familia, cuando Dios encuentra un pastor, cuando Dios encuentra una iglesia obediente, prepárese, porque lo que viene ni en cuanto se lo han contado todavía. Porque Noé nunca se imaginó que iba a construir una arca, pero la obediencia te lleva a construir. Diga conmigo, mi obediencia me lleva a construir. Tu obediencia te lleva a la victoria y te lleva a obtener el botín de tus enemigos. Cierro mi mensaje. Está Pedro en el día de la mañana, está ahí. De repente no ha pescado nada. Ha pasado muchos pensamientos en él. Pero se le acercó Jesús y le dijo: hey, amigo, préstame tu barca. El éxito no está en lo que oyes, sino en lo que vas a hacer después de lo que has escuchado. Amigo, préstame tu barca. Y dice que le rogó
pero al fin accedió. Obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y desde ahí predicó la palabra de Dios a multitudes. Cuando hubo predicado la palabra, se puso en pie y le dijo: amigo, boguemos mar adentro, porque el tiempo de la crisis está por terminar este día. Y le dice: he pasado toda la noche intentando hacer algo, pescar, pero no lo he logrado. Pero él reaccionó y le dice: está bien, lo haré, pero no iré en mi sabiduría, iré en la obediencia a lo que tú me dices, y en tu palabra me preparo para tirar la red. Agarró la barca y se empezó a introducir al mar. Cuando llegó al lugar, tiró la red, y cuando la tiró, gran cantidad de peces empezó a pescar, al punto que la barca se empezaba a hundir. Pero ahí hubo una transferencia, porque había otra barca, y la barca que él no había solicitado, pero por la obediencia de Pedro, esa barca también iba a experimentar lo sobrenatural y el poder de Dios, al punto que ahora ya no hay dos barcas en crisis, ahora hay dos barcas que están prósperas, benditas, llenas de la gloria de Dios. Yo te vine a decir desde Guatemala esta noche, en tu 7º aniversario, prepárate, porque Dios quiere tu obediencia, y tu obediencia va a prosperar a tus padres, tu obediencia va a prosperar a tus hermanos, tu obediencia hará que se construya uno de los mejores templos en todo Ecuador, y será en Ibarra. Porque no hay nada imposible para Dios. Póngase de pie ahí donde está, y le voy a orar a mi Padre que abra sus oídos espirituales. Y estoy enfrente de una generación que va a edificar, que va a construir, y que va a convertir las derrotas en victorias. Las barcas se te llenarán. Tus enemigos espirituales, llámese escasez, llámese enfermedad, no te vencerán. Pero la asignación fue clara y me dijo: quiero hablar directamente a mi pueblo, y voy a abrir los oídos espirituales. El problema no es lo que escuchas, sino lo que vas a hacer cuando escuches a Dios. Y aquí hay gente que tiene que soltar para poder recibir. Y vamos a empezar a adorar en este momento. Irabai socorro, bro. Gracias, Espíritu de Dios.
El Señor me habló y me dijo: voy a derramar mi espíritu. Como cuando Josafat hizo asamblea, Dios va a derramar sabiduría. Dios va a derramar gracia, favor en tu vida. Lo imposible termina esta noche. Ahora bogaremos mar adentro para ir por lo imposible. El gigante caerá. El león no te puede devorar. El oso no te puede tocar. La muerte no lo pudo detener, porque al tercer día la gloria de Dios entró en la tumba, entró en lo que estaba muerto. Pero había una palabra: morirás en una cruz, derramarás tu sangre, lastimarán tu cuerpo, pero te doy mi palabra, que tu carne no se podrirá en la tierra. El gusano no comerá tu carne, porque al tercer día enviaré mi espíritu sobre ti. Y llegó el tercer día. Cristo ha pasado un día en la tumba, pero hay una palabra, y bajo la palabra hay obediencia. No sea tu voluntad, no sea mi voluntad, sea tu voluntad. Ahí le dijo: va a doler, va a haber oposición, pero está bien. No vine a hacer mi voluntad, yo fui enviado para eso. Y si tengo que pasar por el clavo, si tengo que beber el vinagre y tengo que ponerme una corona de espina, sea tu voluntad. Y bajo esa obediencia venía el Espíritu de Dios. Y al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos. Ahí donde estás, haz un pacto de obediencia a Dios y dile: todo lo que dice tu palabra a partir de hoy no será una sugerencia, será una orden, la cual yo voy a obedecer. Voy a amar a mi prójimo, voy a amar a mis padres, voy a honrar a mis pastores, voy a honrar tu casa. Traeré mis diezmos, traeré mi ofrenda, traeré mis primicias, porque no es negociable ante la presencia de Dios. Antes de, haz un pacto de obediencia. Las grandes historias comienzan escuchando la voz de Dios, pero el éxito no está en escuchar la voz de Dios. El éxito está en obedecer la voz de Dios. Y ahí donde está, haga un pacto de obediencia a la presencia de Dios y dígale: a partir de este momento, si el árbol tiene que podar amigos, tiene que podar amigos, amigas, lo voy a hacer. Si tengo que renunciar a ciertas cosas, lo voy a empezar a hacer, porque la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.